Bienvenidos amigos de Sandino, muchas gracias por estar aquí presentes en esta sesión, en este evento tras los pasos de las vanguardias en los Andes peruanos. Y esta tarde nos acompaña el profesor Jorge Coronado, con quien vamos a dialogar acerca de las categorías, de los términos asociados al vanguardismo andino, al vanguardismo y a los Andes. Y me permito presentar, entonces, antes de iniciar, al profesor Jorge Coronado. Él es profesor de literaturas y culturas andinas y latinoamericanas en Northwestern University y ha publicado el libro The Andes Imagined en el año 2009 y artículos sobre los cuales basaremos esta conversación, entre ellos el artículo Desde la letra a la voz, prácticas letradas indígenas en los Andes, y también el artículo sobre la noción de lo andino, contextos y consideraciones. Entonces vamos a tener este primer diálogo con el profesor Jorge, y a quien doy la más cordial bienvenida. Bienvenido, profesor, muchas gracias por acompañarnos aquí. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar acá con ustedes, siquiera virtualmente, pues. Muchas gracias. Bien, la idea de este conversatorio es para, como el evento que estamos planteando, abarca gran cantidad de autores, escritores, intelectuales de la época de las vanguardias, lo que se conoce como las vanguardias históricas de 1920 a 1930. La idea es reflexionar un poco sobre estos términos, ¿no? ¿A qué nos referimos con vanguardia andina? O, por otro lado, el indigenismo de vanguardia, ¿no? Entonces, ¿qué, qué factores son los que determinan esta creación discursiva? ¿Qué prácticas letras surgen a partir de ello? Etcétera. Y mi primera pregunta con la que quisiera iniciar es, de acuerdo a los estudios que ha hecho sobre la noción de lo andino, ¿cuáles son los factores cuáles han sido los factores que permitieron la multiformidad de los sentidos que adopta el término de lo andino en las regiones sudamericanas, ¿no? Usted en sus estudios realiza un análisis acerca de los diferentes sentidos que abarca ese término, ¿no? Lo andino. Así que podría comentarnos, por favor, acerca de estos factores. Sí, contento. Creo que te estás refiriendo a un par de artículos, ¿no es cierto?, que he sacado sobre este tema, y de hecho está por salir otro, ¿no es cierto?, sobre la artista y diseñadora Elena Iscue, a donde este término resulta ser central, ¿no? Ahora, en realidad se trata de una historia larga, ¿no es cierto?, digamos, del periodo moderno, ¿no? Y por lo cual quiero, ¿no?, decir muy puntualmente, ¿no?, se trata de básicamente la época republicana, ¿no? Entonces me parece que en la época republicana, comenzando realmente a mediados del siglo XIX, ¿no es cierto?, hay la necesidad inmediata de adaptar y corregir las nociones de nacionalidad, ¿no es cierto?, que surgen en toda América Latina, ¿no? Porque, como sabemos, precisamente desde su historia, es un momento caótico, ¿no es cierto?, en la esfera política y social. Entonces, en ese momento, lo andino surge en el caso del Perú, en el caso ecuatoriano, en el caso boliviano, en el caso colombiano, ¿no es cierto?, como una forma de corregir ciertos nacionalismos, ¿no es cierto?, de estos países, ¿no? Y digo nacionalismos porque, claro, dentro del Perú hay varios, no solamente hay uno, ¿no es cierto? Entonces, en ese primer momento, ¿no?, lo andino surge como una forma de introducir dentro del concepto de nación la herencia indígena, ¿no? Eh, entonces, de forma muy precisa, entra a través de la arqueología o la protoarqueología que se llama, ¿no?, en ese momento. Y resulta ser que las ciencias sociales, ¿no?, precisamente la arqueología y luego la antropología, son los lugares a donde este sentido de lo andino, ¿no?, se cuaja, ¿no es cierto? Luego, ¿no?, en la época que creo que más interesa a este seminario, en los años, a comienzos del siglo XX, ¿no?, en los años 10, 20, 30, ¿no?, pasa a ser lo andino, ¿no?, algo que se articula dentro de las letras, ¿no?, más que nada. Sobre todo, diría yo, de forma explícita en
la crítica, ¿no es cierto? Acaso de forma implícita, quizás también explícita, ¿no? Dentro de la narrativa y la poética, ¿no es cierto? Claro, un espacio ahí importante e insuficientemente estudiado, aunque hay historiadores del arte muy importantes como Natalia Magluf que sí lo han hecho, ¿no? En el acervo visual, ¿no es cierto? En el indigenismo visual, ¿no? También hay una poderosa articulación de esta noción del andino, ¿no? Entonces, claro, ese sería un sentido muy peculiar, ¿no? Porque, claro, dentro de este momento, ¿no? De los años 20 y 30, ¿no? Se articula una noción del andino, ¿no? Que comienza a ser, ¿no? No simplemente una forma de corregir un nacionalismo, ¿no? Pero comienza a ser una especie de interpelación a los sujetos para que se identifiquen, ¿no? Con este sentido, o sea, directamente a través de artes, de cultura visual, etcétera, etcétera, ¿no? De literaturas. Y luego, ¿no? En un tercer momento, que ya vendría a ser, ¿no? Digamos, ¿no es cierto? Después de 1970, 1980, pero que lo estamos viendo ahorita, ¿no? Lo andino se vuelve mucho más complejo, ¿no es cierto? Porque sigue teniendo ese sentido de interpelación, pero se vuelve, digamos, más bien un discurso, por una parte, identitario, ¿no es cierto? O sea, ¿no? Tú eres andino, yo soy andino, somos andinos, ¿no? Entonces, claro, ¿qué significa eso, no? Pero también se vuelve una manera, ¿no? Desde, por ejemplo, el consumo, ¿no es cierto? De atraer, ¿no es cierto?, a consumidores, ¿no? Entonces se vuelve también una especie de práctica social y económica mucho más amplia, ¿no? Ese tercer momento es particularmente complejo, ¿no? Y como me imagino saben, para mí esto comienza en los años 20 y 30, está ahí latente, ¿no es cierto? Pero es, digamos, el sentido que tiene lo andino para mí, ¿no? Ahora, ¿no es cierto? Se podría matizar más, pero bueno, yo sé las siguientes preguntas. Sí, justo mencionaba que lo andino surge como incluir el concepto o la herencia indígena, perdón, en el concepto de la nación, ¿no? En ese sentido, en este primer momento en el que se realiza este proceso de incluir a lo indígena dentro de la nación, ¿existe alguna, o se plantea, se reflexiona alguna diferencia entre el término o la noción de indígena y la noción del andino? ¿Hay alguna diferencia entre ellos en este primer momento y posteriormente hay alguna otra diferencia? Es buena pregunta, ¿no? Lo estuve pensando, porque claro, recibí las preguntas antes, entonces como que me puse a considerar esto. Yo creo que es una pregunta importante porque creo que habría que señalar que lo andino, ¿no? No es lo indígena, o sea, no es lo indígena en el sentido de que no es un discurso interno a las sociedades indígenas, a los sujetos indígenas, ¿no? Al menos ¿no es cierto?, en las pruebas textuales que yo vengo viendo, ¿no? Entonces, ¿no? Si lo indígena lo podríamos entender como una especie de un término abarcador que nos permitiría entender, ¿no? Las culturas propias y cosmovisiones, sobre todo, de sujetos indígenas, ¿no? Y claro, ahí debe haber debate, pero digamos, si lo definimos así, ¿no? Lo andino vendría a ser eso realmente que interpreta, ¿no es cierto?, a lo que se entendería de otra forma como el indígena para un público mayor, ¿no es cierto? Y sobre todo siguiendo, ¿no? Una dinámica clásica del indigenismo, ¿no? Para grupos que no son indígenas, ¿no es cierto? O sea, ¿no? Lo andino lo llevaría a esferas, en un primer momento, como he dicho, ¿no? Académicas, ¿no es cierto? Luego artísticas, ¿no es cierto? Y luego de un público mucho mayor, ¿no? Ahora estamos hablando, por ejemplo, de lo andino a través de campañas publicitarias como Marca Perú, ¿no? Donde claramente el andino tiene un papel central, ¿no? Pero también, por ejemplo, las estrategias, ¿no? De representación, ¿no? Política del CONAE o el MAS, del CONAE en el Ecuador o del MAS en Bolivia, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí me parece que hay una diferencia clave y para mí sería importante, es útil, ¿no es cierto?, marcar esa diferencia, aunque por supuesto debe haber puntos de contacto. Claro, perfecto. Y ya para continuar con esta idea o esta noción de lo andino o situarlo dentro de las vanguardias, dentro de las épocas de las vanguardias.
me refiero a los años 20 y 30 todavía. ¿Cuáles son las particularidades que adquiere lo andino a partir de la formulación de los intelectuales de la época, ¿no? O sea, pienso cómo si es que no lo plantearon así al menos, intelectuales como Luis Eduardo Valcárcel o el mismo Gamaliel Churata pensaron lo andino desde su particularidad. ¿Cuál sería su punto de vista acerca de esta adopción de lo andino por parte de estos intelectuales vanguardistas de la época indigenista, digamos, ¿no? Bueno, ahí, o sea, de nuevo, ¿no? La respuesta es compleja y hasta contradictoria, ¿no? En cierta medida. Porque lo que ocurre es que, como acabo de señalar, ¿no? Ahora, ¿no? Con el uso actual del andino, ¿no? Hay, digamos, planteamientos que lo movilizan. En el caso del Perú podríamos hablar de Flores Galindo, por ejemplo, ¿no? Que mucho antes, en los años 80, está explícitamente utilizando lo andino como una forma, ¿no? De introducir, es terrible porque es algo que sigue existiendo desde el siglo, o sea, sigue pasando desde el siglo XIX. Se busca introducir, ¿no? Los hombres andinos, por lo cual entiendo indígenas y mestizos, ¿no es cierto? O sea, no hispanos, ¿no? En la nación peruana, en sus discursos, ¿no? Flores Galindo intenta hacer esto, ¿no? En la época de los 80, ¿no? Eso sigue, ¿no es cierto? O sea, eso es algo que es un gesto que podemos identificar con la mayoría de los autores que acabas de señalar, ¿no? Es decir, sería la función social crítica del indigenismo, ¿no? Donde el indigenismo plantea la reivindicación, ¿no es cierto?, de sujetos indígenas, ¿no? En su momento. También permite, bueno, no sé si lo permite, ¿no? Pero intenta hacer esto, ¿no? Tiene esta tendencia, ¿no es cierto? Una diferencia, de todas formas, ¿no? Creo que importante, y creo que vamos a hablar más de esto en nuestras preguntas, ¿no? Es que en ese momento de las vanguardias, pues evidentemente el andino tiene muchos otros usos, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿no? La renovación del idioma, ¿no? La renovación de la forma, ¿no es cierto? Y ahí, quiero decir muy concretamente, podemos hablar, por ejemplo, eh, de la narrativa de Gabriel Churata, ¿no es cierto? O de la poesía de su hermano, Alejandro Peralta, ¿no? De Carlos Oquendo Damat, y mismo de César Vallejo. O sea, ¿no? Hay un impacto que se circunscribe a la literatura, evidentemente, que no es lo mismo que estos digamos, su cara pública, ¿no es cierto? Su impacto público, a donde busca reivindicación política, ¿no? Ahí podemos hablar propiamente de, digamos, efectos literarios, ¿no? Letrados. Sí, gracias. En el estudio que usted realiza, el artículo sobre la noción de lo andino, señala que lo andino no es una noción fija, perdón, no es una noción fija, sino que se refiere en diferentes momentos de su historia, y aquí lo estoy citando, a una distancia movediza que persistentemente expresa un deseo de modernidad y un descontento con la misma, ¿no? ¿Cuál es esa modernidad a la que aspira esta noción de lo andino y rechaza a la vez la aplicación de este concepto, ¿no? ¿Cuál es ese horizonte de modernidad que se está refiriendo lo andino? En realidad creo que aquí estaba pensando en y a ver si se lo puedo matizar, pero no sé si sea necesario, un concepto de modernidad, digamos, bastante simple, ¿no? En la medida que eh, a partir de, en el caso de este estudio, pero también en el caso de otros estudios que he hecho, ¿no? A partir de la República, ¿no es cierto? Y probablemente antes, los intelectuales se encargan, ¿no es cierto?, de expresar los deseos y los problemas, ¿no? Con lo que sería el horizonte moderno, ¿no? Por lo cual quiero decir, ¿no? En algunos casos, democratización, o sea, ¿no? El deseo por democracia, ¿no es cierto? En otros, ¿no es cierto? El deseo por industrialización, ¿no es cierto? Es decir, ¿no? Por economías estables, ¿no es cierto? En otros, ¿no? Los deseos por igualdad,
¿no? No solamente dentro de los espacios nacionales, ¿no? Sino fuera de ellos, digamos, a un nivel global, ¿no? Entonces, cuando uso el término modernidad, uno de los problemas del término modernidad, como todos sabemos, es que todo el mundo lo usa de forma distinta, ¿no? Y además es una especie de maleta enorme a donde entran muchos otros conceptos, ¿no? Entonces, para mí, ¿no es cierto? Lo que es importante del término es que nos permite entender una especie de horizonte utópico, ¿no es cierto? A donde la nación, ¿no? Sobre todo, pero digamos, ¿no? El mundo, ¿no es cierto? Podría ser inclusivo, ¿no es cierto? De diferentes sujetos, tradiciones, historias, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿no es cierto? Para mí, ¿no? La noción del andino en muchas de esas instancias, no todas, ¿no es cierto? Sobre todo en la primera, el siglo XIX y comienzo del siglo XX, ¿no es cierto? Busca hacer esto, ¿no? Es decir, cómo el indigenismo, ¿no? Busca reivindicar, no necesariamente sujetos, aunque, ¿no? Ese significado, esa tendencia está ahí, ¿no? Pero sobre todo el acervo cultural, ¿no es cierto?, que surge de los sujetos y tradiciones indígenas, ¿no? O sea, el andino sería ese mecanismo, no, lo andino, perdón, sería ese mecanismo a través del cual se intenta incluir esto dentro de una noción contemporánea, ¿no es cierto?, de la nación, ¿no? Y luego también se puede usar para, digamos, una región más amplia ¿no? Que incluye una nación. Pero estoy pensando sobre todo en el caso peruano en este momento, ¿no? Entonces, ¿no? Ese sería, ¿no? Digamos, el horizonte moderno. Ese sería efectivamente la modernidad, este espacio, ¿no es cierto?, que permitiría, ¿no? Cierta igualdad entre sujetos, ¿no es cierto? Pensando que, claro, uno de los problemas clásicos, ¿no?, de las sociedades latinoamericanas es su vasta desigualdad, ¿no es cierto? Sus estructuras jerárquicas, ¿no es cierto? Su marginalización, etcétera, etcétera. Bien, dentro de este marco de lo andino, o de la noción de lo andino, también pensamos, ya hemos conversado acerca de esta noción también del indígena, ¿no? Pero también hablamos de un indigenismo literario o varios indigenismos literarios, si es que podemos pensar la concepción a nivel latinoamericano. En la actual conceptualización que se utiliza del indigenismo, ¿no? O lo que conseguimos en la actual, en estos tiempos, en la academia, este indigenismo literario, ¿qué herencias deja a la noción actual de lo andino, ¿no? A la noción pública de lo andino que se adapta? Estos indigenismos, ¿qué factores les han heredado a esta noción actual de lo andino, para ser más concreto? Claro. Bueno, aquí también, o sea, existe esta, existe una similitud, digamos, en ciertas dinámicas culturales, ¿no? Por lo cual quiero decir, ¿no? Por ejemplo, una forma de entender lo andino hoy en día, famosamente, cuando Evo Morales asciende a la presidencia, ¿no es cierto?, hace una especie de evento en el Tiwanaku, ¿no es cierto? Este evento, ¿no? Está investido, ¿no es cierto?, de muchos símbolos, ¿no? Y productos que se refieren a la herencia, a la herencia indígena, ¿no es cierto? Ese gesto simple, ¿no es cierto?, pero ¿no?, de profundo interés, ¿no?, de cierta también complejidad, ¿no?, de incluir estos objetos, ¿no?, indígenas, ¿no?, en una ceremonia, ¿no?, indígena que, por cierto, no necesariamente es indígena, o sea, se inventó, ¿no es cierto?, en parte para esa inauguración. Tiene algo que ver, ¿no?, con la forma en que el indigenismo literario, ¿no es cierto?, también incluye, sobre todo, idioma, ¿no es cierto?, indígena dentro de su elaboración, ¿no? Entonces, ¿no es cierto?, en una forma que es, otra vez, formalmente parecida, ¿no?
el indigenismo literario, ¿no? Incluye términos, ¿no es cierto? Palabras, ¿no? Por ejemplo, también oralidad, ¿no? Dentro de su discurso textual escrito, ¿no? Que vendrían a referirse, ¿no es cierto?, a esas culturas indígenas. Eso también lo vemos en lo público, ¿no? Ahora, ¿no? Estoy enfatizando lo formal porque evidentemente, ¿no? Sus fines son muy distintos, ¿no? O sea, es difícil de comparar, ¿no es cierto?, lo que está haciendo Evo Morales en esa instancia de inauguración en el Tiwanaku, ¿no es cierto?, con lo que hace Carlos Oquendo Donat, ¿no es cierto?, al incluir, ¿no? Partes de la cultura local indígena o lo que hace con el Churata, ¿no? Creo que son harto distintos, ¿no? Lo mismo podríamos decir por esa otra cara de lo andino público ahora, que sería la cara del consumismo, ¿no es cierto? Que, claro, no tiene nada que ver, pero formalmente, ¿no? Tiene algún parecido, ¿no es cierto? Entonces, se trata de dos formaciones, la literaria, ¿no es cierto?, y la pública, ¿no?, tanto en su parte política como de consumo, que son muy, muy distintas, pero formalmente hay un parecido. Sí, mencionaba acerca de, podremos mencionar también acerca de las construcciones o las renovaciones lingüísticas que hacen los vanguardistas en esta época, ¿no? En la época de los años 20 y 30, ¿no? El legado de Manuel González Prada, pero también la actualización que hacen otros intelectuales como los del Boletín Titicaca, con lo de la ortografía indoamericana de Francisco Chuquiguancayulo, por ejemplo, ¿no? Una, una renovación ortográfica, lingüística, que también ha sido estudiada por Alan Durson en su estudio sobre Inocencio Mamani. Ahora, recordar esta noción de lo lingüístico o esta idea de lo lingüístico, de la renovación lingüística, es para preguntar acerca de cuál es el factor o cuál es la importancia de la renovación idiomática, de la renovación lingüística, para ir construyendo esta idea de lo andino en su periodo primigenio, ¿no? En el periodo de formación de las vanguardias. ¿Cuál es el rol que juega ahí el lenguaje, las construcciones lingüísticas, las renovaciones lingüísticas, o los mismos generación de nuevos discursos, ¿no? O el uso de discursos como el ensayo también para construir una nueva noción de sujeto, una nueva noción de la ideología, etcétera, ¿no? ¿Cómo usted puede ver ese aspecto? Claro, ahora, ¿no? Bueno, ahora estamos hablando de lo, ¿no?, de lo medular de la literatura, ¿no es cierto? O sea, el meollo, ¿no? Ahí, claro, o sea, ¿cómo no decirlo, no? O sea, evidentemente, ¿no? La experimentación que la vanguardia andina lleva a cabo al nivel del idioma es absolutamente fundamental en cuanto a renovación del idioma, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué quiero decir por renovación del idioma? Para mí, ¿no? Esto quiere decir que se enfoca en el idioma literario, ¿no? Y recordemos, ¿no es cierto? Ya creo que todos conocemos, ¿no?, las postulaciones de Ángel Rama respecto a la ciudad letrada, ¿no? Y que han sido correctamente criticadas y matizadas, y, ¿no? Digamos que, ¿no? Habría que tener en cuenta que no funcionan, ¿no?, del todo como Rama nos ha contado, no son tan draconianas, tan drásticas, ¿no es cierto? Pero sí, ¿no? Podemos entender que se vio el idioma literario como un espacio dentro del cual se podría introducir, ¿no? Ahora sí, ¿no es cierto? No solamente símbolos, ¿no?, palabras, ¿no es cierto? No solamente realidad, pero cierta cosmovisión, ¿no es cierto?, indígena, ¿no? Me parece, ¿no?, que es a través de esa experimentación, ¿no?, que comienza evidentemente introduciendo, no solamente palabras, pero, ¿no?, idiomas indígenas, ¿no?, dentro de la literatura, que comienza este proceso de quebrar, ¿no es cierto?, literalmente, ¿no?, partir, ¿no?, lo que es el idioma dominante literario, ¿no?, del momento, ¿no?, para así ofrecer otras posibilidades, ¿no?, después de este momento, ¿no? Hay que tener en cuenta que estamos hablando de un momento histórico que es relativamente corto, ¿no es cierto?,
Sin embargo, me parece absolutamente esencial recordar, ¿no es cierto?, que una figura como Arguedas viene después, ¿no? Y que Arguedas leía, ¿no?, asiduamente, ¿no?, la vanguardia de la cual estamos hablando, ¿no es cierto? Entonces, ¿no?, su literatura me parece, ¿no?, francamente imposible, ¿no es cierto?, sin estos momentos previos, ¿no?, que de alguna forma son el taller dentro del cual, ¿no?, se comienza a pensar, bueno, ¿no?, cómo reformular un idioma literario, ¿no es cierto?, desde esas culturas, ¿no?, indígenas, mestizas, ¿no es cierto?, pero que llevan un fuerte componente lingüístico, ¿no?, indígena, ¿no es cierto? Hablo no solamente de Aymara y Quechua, sino también del castellano andino. Claro, esta idea del vanguardismo de la época de la vanguardia andina como un taller, recuerda el término que utiliza Yasmín López Lenzi para decir el laboratorio de las vanguardias, ¿no? De esta, que sirve justamente para experimentar a partir de las revistas, ¿no? Y es justamente el estudio que se ha realizado acerca de las revistas de esta época, en las que surgen las categorías como indigenismo vanguardista, vanguardia andina o indigenismo de vanguardia, eh, etcétera, ¿no? Sus variantes que puedan haber. Y una de las principales observaciones que tengo con esta categoría es su variabilidad. También es una categoría que puede adaptarse para determinados eh, autores, pero para otros no, cuando ellos también, cuando su principal punto de partida es la ubicación geográfica del autor o la cosmovisión que ellos plantean, ¿no? Entonces, tenía allí estas críticas que se podían hacer a estas categorías, pero también a la vez estas categorías sirven para analizar determinados productos, ¿no? Pueden ser útiles, sí, pero también pueden ser limitantes, como en el caso del análisis que hace Cynthia Bish sobre el boletín Titicaca, ¿no? Donde utiliza el término de indigenismo vanguardista, ¿no? Entonces, la pregunta es acerca de cómo usted concibe la convivencia de estos términos, ¿no? Tanto del indigenismo de vanguardia, donde conviven indigenismo y vanguardismo a la vez, o conceptos como la vanguardia andina, donde está también la noción de lo andino y el término de vanguardia, ¿no? Si bien hay una gran variedad de autores que podemos incluir ahí, muchos de ellos, a pesar de ser compañeros en las mismas regiones, ¿no? Pienso en Alberto Hidalgo, por ejemplo, a él se le escapa esta denominación de vanguardismo andino, ¿no? Es muy difícil que algún estudioso lo nombre como tal, ¿no? Sin embargo, podemos ver a otros autores como Guillermo Mercado, por ejemplo, en el que se piensa también, él es parte de la vanguardia andina, ¿no? Entonces, ¿qué posibilidades y limitantes hay en estos conceptos? Y cómo usted concibe esta idea de estas categorías que he mencionado? Bueno, o sea, has mencionado como una variedad, ¿no es cierto?, bastante amplia, que además también es una especie de mapa, ¿no?, sobre crítica de las vanguardias andinas. Un término que no incluso es la vanguardia plebeya del Titicaca, ¿no?, que es el término de monasterios, de esos monasterios, que me parece también importantísimo para estas consideraciones, ¿no? Eh, bueno, me estás preguntando desde mi perspectiva, ¿no es cierto? A mí me parece que cuando yo enseño, para hablar de forma muy concreta, ¿no es cierto? Y hablamos de estos autores, algunos de los que he mencionado, ¿no es cierto? Suelo usar, ¿no?, el término vanguardismo, ¿no? Bueno, vanguardismo indigenista, ¿no es cierto? Por lo cual, ¿no?, para mí, ¿no?, al acercarse a estas manifestaciones literarias, ¿no es cierto?, es importante no usar ni vanguardia ni indigenismo, ¿no?, porque ninguna de los dos, ¿no es cierto?, logra captar, ¿no es cierto?, los matices, ¿no es cierto?, de las representaciones que se llevan a cabo dentro de estos textos. Carlos Oquendo Damat, ¿no es cierto?, para mí es un caso ejemplar, ¿no? Porque ni uno ni el otro, ¿no?, solos, o sea, indigenismo o vanguardia, logra captar, ¿no?, lo que está, ¿no?, ocurriendo dentro de un texto como Los 5 metros, ¿no es cierto? ¿Qué quiero decir por esto? Bueno, es evidente ahí que se está reflexionando desde un
espacio global, ¿no es cierto? Y digo global porque hay una fuerte reflexión sobre cine, ¿no es cierto?, dentro de ese texto, que evidentemente es una tecnología que viene de afuera, pero que era, ¿no?, parte integral de la modernidad, ¿no?, peruana en ese momento, a la vez, ¿no?, que se piensa, bueno, ¿no?, qué impacto, ¿no?, tiene esa formación cultural, ¿no?, en, ¿no?, sujetos, ¿no?, que surgen de la sierra, ¿no?, sur peruana, en el caso de Carlos Oquendo Nomat, ¿no? Entonces, su poética, ¿no es cierto?, ¿no?, tiene que bregar, ¿no?, con cuestiones que son básicas al indigenismo, ¿no es cierto?, cómo representar lo indígena, ¿no es cierto?, pero lo hace también con cuestiones que son básicas a las vanguardias históricas, como tú le dices, ¿no?, europeas, ¿no?, entre paréntesis, ¿no es cierto?, que es cómo bregar con las nuevas tecnologías, ¿no es cierto?, que están surgiendo en este momento y que están transformando, no simplemente cómo se publican las cosas o el arte, sino más bien, ¿no?, nuestras experiencias, ¿no?, o sea, el sensorium, ¿no es cierto?, o sea, cómo nosotros, ¿no?, experimentamos el mundo, ¿no es cierto? Entonces, vanguardia indigenista, ¿no?, permite, creo, ¿no?, captar estos dos sentidos, estas dos, por así decirlo, problemáticas, ¿no?, dentro de esta poesía, ¿no? Diría también, ¿no es cierto?, y ya yendo a un caso, el caso más extremo, ¿no es cierto?, Churata, ¿no es cierto?, que vanguardismo indigenista, ¿no es cierto?, permite captar en su caso, ¿no?, la experimentación aguda, ¿no es cierto?, que resulta ser su uso de idioma, ¿no?, porque, claro, ¿no?, Churata es muy difícil de leer, hay que decirlo, ¿no? O sea, es una aventura leer a Churata, ¿no? Pero por otra parte, ¿no es cierto?, también, ¿no?, es difícil no entender cómo, no se podría pensar en el pez de oro o resolución de las muertes como una representación de lo indígena, ¿no es cierto?, en primer plano, ¿no? Entonces, ¿no?, ahí tenemos, o sea, y para mí ahí es bien difícil que no sea indigenismo de alguna forma, ¿no? Y claro, ¿no?, yo sé que muchos de mis colegas no están de acuerdo conmigo, ¿no? Pero aquí, ¿no es cierto?, yo veo también la utilidad, ¿no?, de el término, ¿no?, vanguardismo, ¿no?, vanguardia indigenista, vanguardismo indigenista, ¿no? O sea, la combinación de esos términos me parece, ¿no?, el más apropiado, ¿no?, para acercarse a estas manifestaciones textuales. Para seguir conversando acerca de este periodo específico, ¿no? El que hemos ya estado haciendo referencia, los 20 y los 30, como vuelvo a repetir, estos intelectuales indigenistas, sí, claro, adoptan también las posturas estéticas del vanguardismo, sobre todo, ¿no? Sobre todo las estéticas, aunque también ahí se aventuran en las acepciones ideológicas que trae la renovación del arte. En ese sentido, ¿cómo podrían diferenciarse estos vanguardistas indigenistas del indigenismo clásico, ¿no? ¿Qué es lo que hace que se diferencien, más allá de repente de la adopción de posturas estéticas, ¿no? Diferentes, el uso del espacio, etcétera, ¿no? ¿Qué otras cuestiones son las que diferencian a los autores del indigenismo clásico con ellos, ¿no? Con estos indigenistas, vanguardistas indigenistas? Sí. Eh, bueno, o sea, primero habría que entender qué entendemos por el indigenismo clásico, ¿no es cierto? Ahí creo que hay una pregunta importante y creo que habría o sea, muchas respuestas, ¿no? Me imagino que estamos pensando en, por ejemplo, Carolina Mato de Turner, ¿no es cierto?, González Prada, desde la ensayística, ¿no es cierto?, y otra gama de autores, ¿no?, digamos, finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, antes de las vanguardias, ¿no? Claro, ahí también uno diría, bueno, entonces, ¿qué hacemos con Enrique López Albújar, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos con Luis Arguedas, ¿no es cierto? ¿Cómo categorizamos neoindigenismo? Ya sé, pero ¿cómo categorizamos bajo estas preguntas a alguien como Scorza, ¿no es cierto? Entonces, ahí surge todo un problema de qué exactamente quiere decir indigenismo clásico, ¿no es cierto? Si decimos que el indigenismo clásico, ¿no es cierto?, consiste en un mecanismo, ¿no? Y pensando, por ejemplo,
en Cornejo, ¿no es cierto?, de Cornejo Polar, ¿no?, a donde el indigenismo podríamos entenderlo en su función social, ¿no es cierto?, como una especie de texto que circula, ¿no es cierto?, más allá de los indígenas, ¿no es cierto?, o sea, que no es para los indígenas, sino es una literatura, y pensado también, claro, en Mariátegui, evidentemente antes, ¿no? Es una literatura que se escribe, ¿no?, desde intelectuales, ¿no?, mestizos o mesocráticos, como se quiera, para, ¿no?, otros, ¿no?, sujetos mestizos o mesocráticos, letrados, ¿no?, en todo caso, ¿no es cierto?, y que en ese acto de circulación, ¿no?, yo tengo el libro Tempestad de los Andes, ¿no es cierto?, y no se lo digo indígena, porque, ¿no?, en ese caso el indígena no lo puede leer, ¿no es cierto?, si no se lo doy a otro, ¿no?, a un mestizo, a un letrado, ¿no es cierto?, para que lo lea. Entonces, ¿no?, el indigenismo clásico tiene una función de excluir, ¿no es cierto?, excluye, ¿no?, a los sujetos indígenas en su circulación. Ahora, donde no los excluye es en su representación, porque es eso lo que hace, ¿no?, los representa, ¿no es cierto?, con ciertos fines políticos y estéticos, digamos, ¿no? Si eso es lo que entendemos, ¿no?, entonces, claro, habría que preguntarse, ¿no?, si hay gran diferencia con la vanguardia, ¿no es cierto?, que de todas maneras, ¿no es cierto?, en su circulación, ¿no?, acaso tenía hasta menos lectores, ¿no es cierto?, que el momento clásico, ¿no?, del indigenismo. Mato Trono, como sabemos, ¿no?, circulaba bastante, ¿no es cierto?, se leía, ¿no es cierto?, y este no es el caso, como bien sabemos, ¿no?, con muchos de los escritores de vanguardia. Lo que sí noto con una diferencia crucial, ¿no es cierto?, esto me parece importantísimo, ¿no?, otra vez pensando desde la perspectiva, digamos, social, ¿no es cierto?, que hay un contacto con grupos indígenas y por lo tanto, ¿no?, con sus cosmovisiones, que es muchísimo más cercano, ¿no es cierto?, a comienzos del siglo XX, ¿no es cierto? Se sabe muy bien, ¿no?, que Mariátegui, por ejemplo, ¿no?, enseñaba el marxismo, ¿no es cierto?, a indígenas monolingües, quechua, ¿no?, y aymara, ¿no es cierto?, a través de intérpretes, ¿no?, en la casa de la calle Washington, en su patio, ¿no? Entonces, para esos intelectuales, ¿no?, de la vanguardia, hay en el espacio social un contacto, no sé si íntimo es la palabra correcta, pero cercana, ¿no es cierto? Se sabe muy bien además también, ¿no?, que en el caso de los vanguardistas del Titicaca, ¿no?, se organizaban eventos, ¿no?, donde estos vanguardistas, ¿no?, estaban en contacto cercano con sujetos y comunidades indígenas, ¿no?, de Puno, ¿no es cierto? Entonces, ahí sí, ¿no?, me parece que hay diferencias, ¿no es cierto? Y quiero pensar, ¿no?, y estoy hablando digamos, el contexto social, ¿no es cierto?, político, pero también quiero pensar que ahí hay algún impacto dentro de la producción literaria, ¿no es cierto? Vuelvo otra vez al pez de oro, ¿no?, a Churata, ¿no es cierto? Es impensable, ¿no?, ese texto, ¿no?, sin alguna noción de que hay un contacto, digamos, íntimo con la cosmovisión indígena, ¿no? O indígenas más bien, perdón, en el pez de oro, ¿no es cierto? Entonces, eso me parece, ¿no?, una diferencia colosal, ¿no es cierto?, entre lo que sería el indigenismo clásico y la vanguardia, ¿no? Y quizás en la próxima pregunta podemos hablar un poco más de esto, ¿no? Sí, quisiera, bueno, para continuar con las preguntas acerca de esto, para ir cerrando, ya tengo un par de preguntas más. ¿Cuáles serían los criterios para elaborar una categoría que nos permita un correcto análisis de la producción cultural de la llamada vanguardia andina? ¿No? Creo que eso ya más o menos se ha ido delineando a lo largo de su respuesta acerca del vanguardismo indigenista que estaba comentando hace unos momentos, ¿no? Pero más allá de eso, si es que también podría ir cerrando la idea acerca de los criterios con los que se debería optar para construir una categoría mucho más sólida, una categoría que sea mucho más fácil de emplear o útil para emplear para los análisis.
literarios o culturales, ¿no? ¿Cuáles cree usted que serían los factores necesarios para ya construir o avanzar en esta construcción mucho más abarcativa, mucho más práctica de los autores vanguardistas? No solamente pienso aquí en los libros, ¿no? No solamente pienso en los poemas, sino pienso, por ejemplo, en revistas como el Boletín Titicaca, por ejemplo, ¿no? Revistas que trascienden el espacio periférico, digamos, ¿no? Sino que ellas pretenden ser continentalistas, ¿no? Tienen un impacto continental. Entonces, ¿cómo usted concebiría las bases para fundar ya una categoría, digamos, mucho más funcional para estos materiales? Bueno, la idea estás planteando, creo que se está planteando, ¿no? Creo, ¿no? Dos temas distintos. Por una parte, creo que ¿no? Tienes toda la razón, ¿no? Al señalar la circulación, ¿no? Continental, ¿no? No solamente de los textos de Boletín Titicaca, ¿no? Bien se sabe que, ¿no? Había este canje, ¿no es cierto?, que permitía la la difusión, ¿no? La diseminación de Boletín Titicaca, ¿no es cierto?, de Amauta, ¿no? A muchas otras partes, ¿no? Entonces, claro, ¿no? Amauta era tan importante en La Habana, ¿no? Bueno, era importante en La Habana, ¿no? Como en otras partes de América Latina, o sea, un lugar bastante lejano. Entonces, ahí, creo que ahí hay que tener, ¿no? Desde la historia, digamos, ¿no? Historia de la cultura material, ¿no es cierto?, toda una especie de rastreo, ¿no? De, bueno, ¿cuáles fueron, ¿no es cierto?, los impactos, ¿no? De esa población, este intercambio, ¿no es cierto?, de estas ideas, ¿no? En esos espacios. Eso quizás, digamos, se podría elaborar desde, ¿no? La historia, ¿no es cierto? O sea, creo que sería cosa difícil, pero no imposible, ¿no? De rastrear, por ejemplo, ¿no? Cuáles fueron los impactos de los planteamientos de Mariátegui, ¿no es cierto?, de Churata, ¿no es cierto?, en esos otros espacios, cómo se interpretaron, ¿no es cierto? Pero insisto, esto sería más bien propio de una disciplina historiográfica, ¿no? Desde la historia, ¿no? Porque se sabe, ¿no es cierto?, que sí, evidentemente tuvieron impacto. Bueno, ¿cuál fue? ¿No? Ya. Pero claro, la otra parte de la pregunta, que creo que acaso a mí me interesa un poco más, ¿no es cierto?, es, ¿no? Esta pregunta respecto a cómo elaborar una categoría, ¿no?, que nos permita un análisis correcto de la producción cultural, ¿no?, de la vanguardia andina, ¿no? O sea, ahí, bueno, correcto, no sé, ¿no es cierto?, pero más y más, ¿no? Me parece que eh, me parece que por una parte, ¿no es cierto?, habría que, en primer lugar, abrir el archivo, ¿no es cierto? O sea, ¿no? Me parece bien importante, ¿no? No depender de categorías, ¿no es cierto?, ya bastante, digamos, ¿no?, trilladas, ¿no es cierto?, como poema, ¿no es cierto?, o cuento corto, ¿no es cierto?, o novela, ¿no? Y abrirlo, ¿no? Hace un momento se mencionó a Chuquihuanca Ayulo, ¿no es cierto? Claro, es una propuesta de autografía, ¿no? ¿Cómo era? Se me olvidó Fotografía ahorita indoamericana. ortografía indoamericana, gracias, ¿no es cierto? Es una especie de propuesta ortográfica, pero también se puede leer, ¿no es cierto?, desde su intervención vanguardista, por lo cual quiero decir de su invención, ¿no es cierto?, de un idioma y su intento, ¿no?, de conectar el idioma escrito con la oralidad, ¿no es cierto? Evidentemente hay algo de ficción en eso, ¿no? Pero es una ficción que vale la pena, que vale la pena explorar, ¿no? Pero para ello, y antes de todas estas cuestiones, hay que abrir el archivo más, ¿no es cierto?, para que se incluyan otros textos, ¿no? Se conoce, por ejemplo, algo que he estado trabajando recientemente, ¿no?, de un texto de un Luis Cusicanqui, ¿no?, que es un obrero en La Paz en 1927, 28, publica un manifiesto, ¿no es cierto?, que básicamente, ¿no?, plantea la liberación, ¿no?, de los indígenas del el yugo colonial, ¿no?, de los blancos y mestizos de este, ellos tienen una palabra para esto, ¿no?, de este momento en Bolivia, ¿no?
Ese texto es interesantísimo, es corto, será de 2 páginas, ¿no? Porque desde la textualidad plantea una cosmovisión indígena y una noción de tiempo indígena, ¿no es cierto? Que difícilmente se ve, ¿no? A mi ver, ¿no? En otra producción literaria de ese momento, ¿no? Pero incluyendo textos como ese, que es, insisto, un manifiesto, solamente no vas a encontrar eso en una clase de literatura, ¿no es cierto? Porque es un manifiesto no político, no uno sobre la literatura o sea lo que fuese. Creo que, ¿no? Se hace más elástico, ¿no es cierto?, nuestra noción de no literatura, sino letras, ¿no es cierto? Y por lo tanto, se nos permite incluir otras perspectivas dentro de lo que estudiamos, ¿no? Entonces, eso me parece urgente, ¿no? Incluir dentro de nuestra noción de literatura de este periodo de vanguardia otros tipos de textos, otros géneros, otros autores, etcétera, etcétera. Miguelina Acosta, por ejemplo, ¿no? Que bueno, ¿no? Amazónica, ¿no es cierto? Limeña. Nadie la estudia. O sea, yo conozco a nadie que la estudie, pero he leído unos cuantos artículos, pero claro, feminista, ¿no es cierto?, que publica, ¿no? Planteamientos feministas radicales en los años 20, ¿no? Nadie. O sea, no sé si es una sola palabra sobre, bueno, sí, pero muy poquito, ¿no? Entonces, bueno, por ahí, ¿no? Por una parte, ¿no? Por otra parte, y ya a nivel más teórico, ¿no es cierto? Precisamente pensando en Cusicanqui, ¿no es cierto? ¿Acaso también, ¿no? En otras figuras como Churata, ¿no es cierto? Como Carlos Oquendo de Amat, como Peralta, ¿no? Me parece que lecturas que exploran las cosmovisiones, ¿no es cierto?, que se incluyen dentro de la elaboración textual de estos textos, ¿no es cierto?, también son harto valiosas. Ahora, ¿por qué? Porque, ¿no? Antropólogos como Marisol de la Cadena y Eduardo Viveros de Castro, ¿no es cierto?, están pensando desde las cosmovisiones indígenas que ellos llaman, ¿no? En el caso de Viveros de Castro, ¿no? Perspectivismo amerindio, ¿no es cierto? En el caso de Marisol de la Cadena, ¿no? Bueno, ella usa el término ayu y le da cierto sentido, un complejo, ¿no es cierto? Ese término, ¿no? Para entender también, en el caso de Marisol de la Cadena, la textualidad indígena, ¿no? Tiene una parte muy linda de este libro, Earth Beings, ¿no? Que salió hace, no sé, será cosa de 4 años, algo así, a donde precisamente trabaja, ¿no? La textualidad, ¿no es cierto?, del Ayu, o sea, cómo se expresa la cosmovisión desde el Ayu dentro de documentos escritos, ¿no es cierto? Eso, ¿no? Creo que sería una posibilidad para leer, por ejemplo, en una gama, ¿no?, de textos literarios, ¿no? Desde lo que de lo que nosotros hemos nombrado en esta conversación hasta muchos otros que todavía no hemos visto, ¿no? Entonces, esto me parece, ¿no? Muy importante, ¿no? Además, también ahí caben cosas como, bueno, se mencionaba Durston, ¿no es cierto? Su trabajo sobre Mamani, Inocencio Mamani, muy importante, ¿no es cierto? Y también ahí nos queda la pregunta, bueno, ¿cómo entender a Mamani, ¿no es cierto?, que poco tiene de vanguardista, ¿no es cierto?, digamos, ¿no?, en su elaboración textual, ¿no? ¿Cómo entender a Mamani al lado de estos, de esos autores, ¿no? Creo que sería eh, en cierta parte un peligro el término, ¿no?, vanguardismo indigenista no nos permita, ¿no?, entender la coetaneidad, ¿no es cierto?, de esa producción de alguien como Inocencio Mamani, que es extraordinario, ¿no? Perfecto. Sí, gracias por esas observaciones que nos ha hecho llegar. Y ya para cerrar esta conversación, ha sido muy grato poder conocer sus perspectivas acerca de esta noción, acerca del periodo que estamos estudiando. Uno de sus artículos, desde la letra a la voz, justamente en el que también hace este llamado a ampliar la perspectiva de qué entendemos por literatura, ¿no? En este artículo usted también menciona que esta dinámica que se realiza entre los indígenas y los intelectuales letrados aparece dos factores, ¿no? El primero es el factor, el término representación o esta capacidad de representar, ¿no? Está a partir de los textos que estos indigenistas plantean, pero por otro lado también menciona el factor facilitativo, ¿no? Y creo que este factor facilitativo es uno de los que más se puede, o que faltaría trabajar aún más en los estudios
de estos autores vanguardistas que hemos mencionado, ¿no? Los mismos Orcopatas, sobre todo, ¿no? Creo que aquí son un ejemplo muy importante, ¿no? No sé si podría usted explicar un poco más acerca de ese término facilitativo, perdón, y cuáles son las implicancias que tiene para comprender este periodo, ¿no? Sí, con placer. Sí, eso es algo que estoy trabajando ahora, ¿no es cierto? Es un proyecto más grande, ¿no? En realidad ahí, ¿no es cierto? Bueno, a uno les he dado solo cierto tiempo en este mundo, ¿no? Entonces, yo creo que no sé si voy a tener tiempo para, ¿no? Ver, ¿no? Ojalá, pero no sé si voy a ver hasta dónde llegue eso. Pero la idea es simple, ¿no es cierto? O sea, y parte no de la literatura, sino más bien de la historia, de la literatura y la cultura, ¿no es cierto? Esto que mencionaba, ¿no? Mariátegui con los indígenas, por ejemplo. Bueno, y ahí hay que decir que el extraordinario historiador Ricardo Melgarbao, ¿no? Ya pensaba en esto hace varios años, escribió un artículo muy lindo, ¿no? Que toca algunos de estos temas. Eh, y, eh, y claro, de lo que me di cuenta, mi primer libro, ¿no? The Andes Imagine, ¿no? Yo trataba estos temas, estaba escribiendo sobre Mariátegui, indigenismo, ¿no es cierto? Carlos Canomat, ¿no? Vallejo, eh, y claro, siempre hay estos residuos que quedan, ¿no? De la lectura de uno, ¿no? Cosas que uno lee y dice, pucha, qué raro, o sea, ¿qué hacer con esto? ¿No es cierto? Entonces, claro, algunos de estos residuos volví a ellos, ¿no es cierto? Y algunos, ¿no? Tenían que ver precisamente con este contacto que está documentado en testimonios, ¿no es cierto? En cartas, ¿no? En algunos ensayos, ¿no es cierto? Del contacto, ¿no es cierto? Entre indígenas e intelectuales, ¿no? Entonces, hablando así en grueso, ¿no? Podemos decir que a finales del 19, ¿no? Era relativamente era poco común, ¿no? Que los intelectuales, digamos, un Manuel González Prada, ¿no? Tengan un contacto muy cercano con activistas indígenas, ¿no? O sea, que estén ahí, ¿no es cierto?, trabajando juntos, ¿no? Enseñándose, bueno, por ejemplo, Mariátegui enseñando en la Universidad Manuel González Prada, ¿no es cierto?, esta universidad libre, popular, ¿no? Que tuvo lugar en Lima, donde acudían muchos intelectuales activistas, ¿no? Lo mismo con Aya de la Torre, ¿no? Que se alimentó, ¿no? Entonces, claro, esta coyuntura, insisto, ¿no es cierto?, social, ¿no es cierto?, llevó a este contacto cercano, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay una función que hemos visto muy poco, ¿no?, estudiado dentro de los estudios sobre el indigenismo, ¿no? Sobre todo desde la literatura estudiamos muchísimo la representación, la representación, o sea, la función representativa, o sea, cómo se representa, ¿no?, a la cultura indígena dentro de los textos, pero esta es lo que yo llamo facilitativo, lo cual quiere decir, ¿no?, cómo los indigenistas facilitaron acceso, ¿no es cierto?, a los indígenas, ¿no es cierto? Ahora, cabe pensar, y esto lo estamos pensando, ¿no?, recientemente, evidentemente, los indígenas también facilitaron acceso, ¿no es cierto?, a los indígenas, a otros conocimientos, ¿no? Y ahí también habría que, ¿no?, adentrarse en las implicancias de esa idea, ¿no? Pero claro, entonces, ¿no?, ahí lo que me interesa, ¿no?, es entender sobre todo el impacto de la tergiversación, ¿no?, de conocimientos, porque los indígenas, ¿no?, de este momento, ¿no?, famosamente, ¿no?, de Carlos Condorena, por ejemplo, ¿no?, eh, rebelde, ¿no?, de Puno, ¿no? Tomaron, ¿no?, conocimiento, por ejemplo, marxista, ¿no es cierto?, y lo tergiversaron, ¿no?, para sus propios fines, ¿no? Asimismo, ¿no?, pensando ya más ampliamente, el conocimiento letrado, ¿no?, que se comunica en estos momentos, ¿no?, para tratar precisamente de hacer lo que quiere hacer el indigenismo, que es reivindicar a los sujetos indígenas, se toma, ¿no?, de parte de esos mismos indígenas, ¿no?, para hacer otras cosas distintas, ¿no es cierto?, inesperadas, ¿no? Entonces, por facilitativo, quiero señalar, ¿no?, este contacto social, ¿no es cierto?, insisto, documentado en la historia, ¿no?, y quiero tratar de entender sus implicancias para la producción literaria, ¿no es cierto? Y ahí es pues, a donde estoy trabajando ahora, ¿no? Pienso adentrarme más, ¿no?, en estos temas en los meses y años que vienen, y espero que, ¿no?, después de que yo llegue al punto que yo pueda llegar, los estudiantes sigan, ¿no?, este tipo de trabajo, porque me parece que
eso sí, ¿no es cierto? Estos temas que ustedes están tocando son riquísimos, o sea, las fuentes son amplísimas y falta muchísimo, ¿no? Adentrarse en ellos, descubrirlos, ¿no es cierto? Circularlos. Muchas gracias. Y este concepto sí me parece bastante importante y sobre todo lo que ha mencionado, ¿no? De esto de que también los indígenas facilitaron el conocimiento de los indigenistas y ver cuáles son las implicancias. Me parece bastante interesante para poder seguir pensando estos conceptos, estas categorías y los materiales producidos por estos autores de esta época. Y quiero agradecerle nuevamente al profesor Jorge por aceptar la invitación y por esta interesante conversación que usted nos ha brindado. Muy agradecidos en nombre del grupo de Sandino y no sé si tiene algunas palabras finales para ya cerrar esta conversación. Bueno, primero, en primer lugar, muchísimas gracias. Ha sido un placer conversar con ustedes. Claro, siempre es un placer hablar sobre, bueno, la investigación de uno, pero también, ¿no? Sobre temas que nos interesan, ¿no? A ambas partes, ¿no? Y además, ¿no es cierto? Como decíamos antes, ¿no? Acá en la universidad tenemos un grupo de estudios andinos y estamos, pues, eh, interesados en temas muy conectados, ¿no es cierto?, a esto que hemos conversado hoy. Y pues espero haya la oportunidad de colaborar más con ese andino y nosotros contentos, ¿no? Además de eso, ¿no? Yo formo parte de un departamento de letras a donde buscamos estudiantes que se interesan en este tipo de estudio. Así es que, por favor, si hay interés, ¿no es cierto?, en estudios doctorales, bueno, contento yo de hablar con quien sea. Es muy fácil encontrar mi nombre, ¿no es cierto? Mi correo electrónico ahí en la página de web de Northwestern, ¿no? Y pues, como digo, sería un placer, ¿no es cierto?, conversar más, ¿no? Con estudiantes, con profesores que se interesen en estos temas. Muchísimas gracias, estimado profesor, y bueno, muchas gracias a quienes nos han acompañado en esta transmisión de la página de Sandino. Les invitamos a que sigan acompañando en las siguientes entregas. Muchas gracias y que tengan muy buenas tardes. Gracias.